para este nuevo día. Ayer iba a decir que la semana pasada, ayer nos tratamos a mirar cómo el pH influenciaba la carga de los aminoácidos y cómo el pH influenciaba la carga de las proteínas. Y habíamos hecho un jueguito con un pectio de 4 aminoácidos. El ácido glutámico, la glicina, la alanina y la lisina. Y entonces les decía que lo primero que uno debía hacer cuando tenía esa mezcla o esos péptidos o esas proteínas era mirar cuáles de los aminoácidos constituyentes tenía una cadena ionizable, ¿cierto? Y aquellos que no tenían cadena ionizable y estaban en la parte interior del péptido, nosotros no los teníamos en cuenta, ¿cierto? Ellos no hacen parte de la carga. Ni los grupos amino ni los grupos carboxilo que están constituyendo enlaces peptídicos tampoco hacen parte de la carga, porque ya este grupo carboxilo no puede desprotonarse, no hay forma de que cambie su carga, y el grupo amino tampoco se puede desprotonar, luego no hay forma de que cambie su carga. Ni el grupo carboxilo ni el grupo amino, que hacen parte de los enlaces peptídicos, tienen influencia en la carga. Los únicos que van a influenciar en la carga van a ser el extremo amino terminal, el extremo carboxilo terminal y las cadenas laterales que sean ionizables. Entonces, cualquier aminoácido que esté en la parte interna del péptido o de la proteína, que tenga una cadena lateral no ionizable, no lo tenemos en cuenta para la carga, para calcular la carga. Entonces, en este caso, como habíamos hecho ayer, teníamos para calcular la carga el extremo amino terminal del ácido glutámico, la cadena lateral del ácido glutámico, que es un grupo carboxilo, ¿cierto? El extremo amino terminal, la cadena lateral de la glicina, que es un grupo amino, y el extremo carboxilo terminal del péptido, que es este, ¿cierto? Con esos 4, ¿cierto? Hacíamos el ejercicio. Y habíamos hecho el ejercicio, entonces decíamos que si el pK del grupo de los extremo carboxilo terminal acá, si el pK del extremo carboxilo terminal acá era 2,2, este era el primero que se iba a ionizar, luego se ionizaría este que era 4,2, luego este 9,7 y luego este de 10, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, por debajo que 2,2, esto tiene errores, ¿no? Estos pKs están mal, porque aquí dicen de 1,8 y es 2,2. Por debajo de 2,2, la carga neta del péptido era más 2, ¿cierto? Iba a ser más 2. Por encima de 2,2 y por debajo de 4,2 se iba a ionizar se iba a desprotonar iba a ganar una carga negativa, ¿cierto? Por debajo de 4,2 esto estaba intacto, esto tenía un grupo, esto no estaba desprotonado, esto tampoco, luego no existían las dos cargas negativas, por eso contábamos solo con estas dos cargas positivas, aparece la carga más 2. Por encima de 2,2, pero por debajo de 4,2, este se desprotona y gana una carga negativa, entonces teníamos dos cargas positivas y una carga negativa, y éramos más 1. Por encima de 4,2, pero por debajo de 9,6, esto que aquí están los pKs como locos, se desprotona y gana una carga negativa. Entonces, por encima de este y por debajo de este, la carga neta iba a ser 0, la carga predominante iba a ser 0. Y por encima de 9,6, pero por debajo de 10, este se desprotona, pierde la carga positiva, tendríamos dos cargas negativas, una positiva, sería menos 1. Por encima de 10, se desprotonaba perdía la carga positiva y tendríamos solo dos cargas negativas, menos 2. Ese ejercicio lo hicimos ayer en el tablero, por eso lo estoy haciendo aquí, así abuelo buen pájaro, pero si quiere lo volvemos a hacer en el tablero, no tengo problema. ¿Sí? Pero hable, carajo, porque yo adivino no soy. Entonces miren, vámonos para acá. Tenemos ¿cierto?
Tengo extremo amino térmico. No, pero voy a estar tengo extremo amino térmico. Tengo cadena lateral del grupo carboxilo del ácido dice, aquí hay un enlace peptídico y está la glicina que tiene como cadena lateral un ionidro, otro enlace peptídico y está la lisina que tiene como cadena lateral un grupito metílico, otro enlace peptídico y tenemos a la lisina que al final, ¿cierto? Entonces está el extremo carboxilo terminal del péptido y la cadena lateral de la lisina que tiene un NH. Esto tiene un pK de 9,7, este tiene un pK de 4,2, este tiene un pK de 2,2, mi memoria de perdón no falla, y este tiene un pK de 10, ¿cierto? Entonces si yo coloco esto en una franja de pH, vamos a arrancar de un pH bien alcalino, bien ácido, ¿cierto? Vamos a colocar esto aquí, 0 y aquí 14. Colóquelo usted a un pH por debajo de este pK, ¿cierto? Es el primero que nos interesa. 2,2. ¿Qué va a pasar? Por debajo de este pK, este no está exprotonado, ¿cierto? Este tampoco se va a exprotonar. Este tampoco se desprotona, ni este. Vamos a darle aquí la carguita positiva. Entonces, por debajo de 2,2, la carga del péptido va a ser más 2. ¿Cierto? Por estas dos cargas. Por encima de 2,2, ¿qué empieza a ver? Que este grupo carboxilo se desprotona y gana una carga negativa, ¿cierto? Pero hasta 4,2 podemos hacer ese chiste. Entonces, si estoy por encima de 2,2, pero por debajo de 4,2, ¿cierto? Voy a tener una carga negativa y dos cargas positivas. La carga predominante va a ser más 1, ¿cierto? Por encima de 4,2, pero por debajo de 9,7. ¿Qué va a suceder? Por encima de 4,2, esto se desprotona. Voy a tener dos cargas positivas, dos cargas negativas. La carga neta va a ser 0. ¿Cierto? Por encima de 9,7, pero por debajo de 10. Esto pierde un ionidro, un protón, pierde su carga positiva. ¿Okay? Entonces pasa a ser -1. Y por encima de 10, este pierde protón y entonces tendrá carga de -2. ¿Sí? Va a tener carga. Si yo quiero calcular el punto isoeléctrico de ese péptido, pues debe estar aquí. Entonces, ¿cuál será el punto isoeléctrico? Será 4,2 más 9,7 dividido entre 2. ¿Sí? Los dos pKs están limitando al Twitter. Esos son los que yo utilizo. ¿Sí? ¿Claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ese ejercicio lo puede hacer uno con péptidos de 4, con péptidos de 6, con péptidos de 10, con péptidos de 20, con proteínas de 200, con proteínas de 500, etc. ¿Cierto? En la era de la guayaba, cuando yo hice el posgrado, nos tocaba hacerlo manualito. ¿Cierto? Porque todavía el internet era ese que lo colocaban así en el teléfono y sonaba. Estoy hablándoles de todavía ustedes no habían nacido. Entonces, nos tocaba hacer eso manual, era un ejercicio bastante engorroso. Ahora no hay necesidad de eso.
uno le coloca la secuencia con el día, te coloca la secuencia a la página, al programa, y le da ni siquiera tiene que darle los PKs, porque ellos tienen los PKs, y él mismo le calcula el punto isoeléctrico. Pero la idea era que ustedes vieran cómo se calcula un punto isoeléctrico. No les voy a colocar un péptido de 15 aminoácidos en el parcial para que le calculen el punto isoeléctrico. La idea es que ustedes entiendan cómo se calcula el punto isoeléctrico de esto. Y lo más importante que se fijen que por debajo de ese punto isoeléctrico la carga predominante en el péptido es positiva, y por encima del punto isoeléctrico la carga predominante es negativa. Eso es lo fundamental ahí. Y miren cómo juega el pH sobre la carga de este péptido. Un momento fisiológico en el cual eso tiene gran relevancia. Cuando nosotros hacemos filtración del plasma a nivel renal, ¿cierto? En el glomérulo tenemos un filtro para hacer eso, ¿no? Entonces primero tenemos unos espacios entre las células, ¿cierto? Los poritos entre las células por donde pueden meterse moléculas de pequeño peso molecular, ¿cierto? Por ahí no puede pasar cosas grandes. Proteínas de más de 5000 datos por ahí difícilmente se cuelan, ¿cierto? Es muy difícil. Luego de esa primera parte, que son células del endotelio que dejan unos espacios y tal, por ahí se podrían meter cosas pequeñas, viene una barrera, ¿cierto? En la membrana glomerular, que se llama membrana basal glomerular. Esa barrera es rica en glicosaminoglicanos. ¿Se acuerdan qué son esas vainas? ¿Qué son los glicosaminoglicanos? ¿Qué son los glicosaminoglicanos? Pues no estudian medicina en la UIM, no conocen los glicosaminoglicanos. Clave, porque de ahí arrancan muchas enfermedades. La mucopolisacaridosis son problemas en los glicosaminoglicanos. Condroitinsulfato, queratansulfato, dermatansulfato, heparansulfato. Todos tienen sulfatos, tienen cargas negativas. Las proteínas plasmáticas tienen un punto isoeléctrico alrededor de 4,5, 4,6, 4,8. La carga neta de esas proteínas plasmáticas a pH plasmático es negativo, y la membrana basal glomerular es rica en cargas negativas. Luego, cuando se cuela una proteína y llega a la membrana basal glomerular, se repelen por carga, ¿cierto? Entonces es muy complicado que pasen esa barrerita, ¿cierto? Y luego hay otra barrera que son los podocitos, que también van a impedir. Pero fíjense que es importante lo de las cargas, porque nos explica a veces los procesos fisiológicos. Nos va a explicar qué pasa a nivel fisiológico. Voy a quitarle el sonido a esta vaina porque no llega, empieza la esposa o de. No se casen, muchachos, no se casen. ¿Listo? Dígame, caballero. Una pregunta. En el caso de la aspirina, tiene pues un anillo, ¿cuál sería, digamos, el que liberaría el hidrógeno? Creo que nosotros lo vimos ayer. Si mi novia te pone unos flyers, nosotros miramos a la esquina, fíjense. Este es la cadena lateral y tiene una carga positiva. ¿Sí? Este es el que se desprotona. ¿Sí? Listo, bien. Bien. Bueno, avancemos, compadre. Ya de aquí para allá. Entonces vamos a hablar de los niveles estructurales de mis amigas las proteínas. Entonces ustedes ya saben, hay 4 niveles estructurales. La estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria, que es cómo se pliegan esa primera secuencia de aminoácidos. Luego la estructura terciaria, cómo se pliegan esas estructuras secundarias. Y la estructura cuaternaria, que si ustedes se fijan, está formada por varias estructuras terciarias, ¿no? Vamos a arrancar de allá hasta que lleguemos aquí. Esta estructura primaria es clave. Esa estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. Si ustedes recuerdan que esa secuencia de aminoácidos, ¿cierto?,
depende de la información génica. Una tripleta de nucleótidos me da información para un aminoácido y esa tripleta a su vez depende de cuál es el orden de los nucleótidos en el gen. Entonces la genética, la secuencia de nucleótidos determina la secuencia de aminoácidos. Eso no es al azar, ¿cierto? ¿Cuántas probabilidades tenemos de tener proteínas? 8000, ¿no? Si ustedes hacen el ejercicio solo con 3 colores, con estos 3 colores, imagínense todas las combinaciones que tenemos. Morado, negro, azul, azul, negro, morado, 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 negro, azul, azul, negro, 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 morado, y agregué para allá todo lo que quieran, ¿cierto? Entonces vamos a tener casi 9 probabilidades con estos 3 solitos. Ahora háganlo con 20. ¿Cierto? Tenía que caerse el azul. Ahora háganlo con 20. ¿Cierto? Entonces, la probabilidad de nosotros tener proteínas es impresionante, ¿cierto? Son muchas. Más o menos 30.000 proteínas que nosotros conocemos hasta ahora, ¿no? De ahí para allá, hágale todas las que quieran. Entonces, fíjense que eso depende de la secuencia. Y esa secuencia determina el orden. Entonces, la primera cosa que nos interesaba, o que les interesaba, porque yo cuando eso tampoco había nacido, a los bioquímicos era determinar la secuencia de aminoácidos. ¿Por qué? Porque si yo conozco la secuencia de aminoácidos, puedo identificar muchas de las propiedades de la proteína. Yo puedo saber si la proteína se fija a membrana, si la proteína está diluida en el citoplasma, en el plasma sanguíneo, si la proteína funciona como un poro, si la proteína tiene sitios de unión, cuál es la vida media de la proteína, cuál es su punto isoeléctrico, etc. Muchas de las propiedades dependen de la secuencia de aminoácidos. Entonces, el lío arrancó con esta, ¿no? Con la insulina. Entonces, cuando empezaron a hacer la investigación, el problema era identificar la secuencia. Y entonces, el lío era los diabéticos. Fue lo primero que llevó a hacer toda esta investigación, ¿no? La diabetes es una de las enfermedades que se conoce desde hace mucho tiempo y que se ha tratado de diagnosticar hace muchísimo tiempo. Los griegos intentaban diagnosticar la diabetes y tenían un método muy poco específico, ¿no? Entonces cogían al paciente y lo ponían a orinar en una superficie y esperaban a ver cuánto tiempo llegaban las hormigas a la orina. Si las hormigas llegaban muy rápido, era porque había azúcar, y si había azúcar, el paciente era diabético. Entonces esa fue la primera fase que se trató de diagnosticar. Luego se afinó el sistema, la forma de diagnosticar, pero entonces, ¿cómo tratamos a los diabéticos? ¿Qué le podemos brindar a los diabéticos? Entonces empezaron a surgir cosas. Entonces empezó tenemos que mirar de dónde viene de qué está deficiente el diabético. Entonces los que llevaron el punto ahí fueron los pobres animales, porque empezaron a extraerles órganos, ¿no? Quitémosle el vaso. No se vuelve diabético. Quitémosle quitémosle un lóbulo del hígado. Tampoco se volvió diabético. Empezaron a probar hasta que dieron cuenta que era el páncreas. Y ahora, ¿qué del páncreas produce la diabetes? Y empezaron a hacer extractos del páncreas, hasta que lograron identificar a la bendita insulina. Y empezaron a hacer extractos de insulina. Entonces hacían extractos de animales y se lo colocaban a los pacientes. Pero se dieron cuenta que solo había 2 extractos que no producían reacciones en los pacientes. El extracto que tenían de caballo y el extracto que sacaban del cerdo, ¿cierto? Pero al final de cuentas, los 2 terminaban produciendo una reacción en los pacientes a largo plazo, más la de caballo que la de cerdo. Entonces, ¿qué causaba esa reacción y cuál era la diferencia entre la insulina del cerdo y la insulina del humano? Entonces, apareció este señor, es verdad que no tengo el control de apareció este señor Edman, ¿cierto? Y se inventó un método en el cual usábamos fenilisotiocianato, ¿cierto? Entonces, ¿qué propiedad tiene ese fenilisotiocianato? Cuando yo le agrego fenilisotiocianato a una proteína, básicamente a un péptido, ¿cierto?
es según el extremo amino terminal, y jugando con cambios de pH, yo puedo hacer que el enlace peptídico, el primer enlace peptídico que está unido al fenilisotiocianato, se vuelva muy lábil. Y al hacerse lábil, se rompe y saca el primer aminoácido pegado al fenilisotiocianato. ¿Sí? Yo puedo identificar este aminoácido con una técnica que no sé si ustedes la conocen, pero la van a ver acá en el laboratorio, que se llama espectrofotometría. Entonces, toda sustancia absorbe luz, ¿cierto? Para absorber radiación electromagnética. ¿Qué tanta radiación electromagnética absorbe? Depende de la estructura de cada sustancia. Entonces, cada uno de esos aminoácidos tenía un nivel de absorción de radiación electromagnética. Yo lo que hacía era identificar la radiación electromagnética que absorbía, y podía saber que el primero era alanina. Repetía el proceso y sacaba el segundo, y era tirosina, glicina, y así podía conocer la secuencia de la proteína. Esto se usó durante muchísimo tiempo. Ahora están usando esto que es espectrofotometría de masas, ¿cierto? Que es partir la molécula en pedacitos, y al final hacen lo mismo, ¿no? Hacen la absorción de la radiación electromagnética. La diferencia fundamental o la diferencia grande es que aquí no están usando fenilisotiocianáticas, que no lo digo, ¿cierto? Sino es una reacción donde lo ponen a estrellarse en colisiones con algunas moléculas de argón, que es gas, y lo vuelven pedacitos, ¿cierto? Pero al final hacen lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando hicieron toda esta vaina, se dieron cuenta que la diferencia de la insulina humana con la insulina del caballo eran 2 aminoácidos, ¿cierto? Y que la diferencia de la insulina humana con la del marrano era un aminoácido. Por eso la insulina del marrano funcionaba mejor que la insulina del caballo, ¿cierto? Pero el cuento es, ahora, como conocemos la secuencia, ya no necesitamos extraérsela al marrano, ya la podemos sintetizar, ¿cierto? Porque podemos hacer en el laboratorio, pegarle los aminoácidos, se puede hacer la síntesis. Y mucho mejor, ahora usamos la técnica de coger el gen, ¿cierto? Y colocárselo a una célula y poner a la célula como loca a producir insulina y hacer el extracto de insulina, y es el que usamos, ¿cierto? Pero fíjese que esa secuencia primaria es fundamental. Cualquier modificación que yo le haga a esa secuencia primaria va a traer consecuencias, ¿cierto? Yo puedo cambiar un aminoácido en una proteína, que es lo que sucede generalmente en las mutaciones, ¿cierto? Cuando yo cambio un nucleótido, se cambia la tripleta, y al cambiar la tripleta, pues va a cambiar la traducción de ese nucleótido, ¿cierto? Un aminoácido, a veces el cambio es por un aminoácido de la misma naturaleza, es decir, cambio un aminoácido no polar por otro aminoácido no polar, entonces es posible que la consecuencia no sea muy grave, ¿cierto? Pero a veces hacemos cambios muy extremos, de un aminoácido no polar por un aminoácido polar cargado positivamente, o polar cargado negativamente, y eso afecta completamente la proteína, ¿cierto? Este es un ejemplo de cómo un cambio de un solo aminoácido puede producir una enfermedad grave. La hemoglobina, ¿cierto?, es una proteína que ustedes recuerdan, tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, ¿cierto? La hemoglobina en la cadena alfa de la hemoglobina tiene un residuo en el punto 5, tiene un ácido glutámico. Normalmente tiene un ácido glutámico y nosotros la sintetizamos y se produce una hemoglobina que es soluble y empieza a una forma como simplemente forma esferitas, y lo que hacemos es cargar ese glóbulo rojo con ese mundo de esferitas, ¿cierto?, para que transporte oxígeno. Como tengo esferitas y ese glóbulo rojo es un globito, ¿cierto?, él se puede deformar para meterse a espacios pequeños y empiezan a circular por tubitos muy delgaditos y lleva oxígeno a las partes más recónditas de nuestro organismo, ¿no?, porque por aquí se puede meter a través de los capilares. Pero fíjense qué pasó aquí. Cambiamos un nucleótido, y ese cambio del nucleótido hizo cambio en la tripleta, y esa tripleta pasó de codificar para ácido glutámico, pasó a codificar valina, ¿cierto? Y al codificar un aminoácido como la valina, ¿cierto?, no polar, fíjense qué pasó. La hemoglobina ya no era soluble, ya no quedaba así
globitos, sino que formaba filamentos. Forma filamentos. Y al formar filamentos, deforma los glóbulos rojos y los vuelve como de media luna, como en forma de oso, y se vuelven rígidos. Cuando esos glóbulos rojos deformes llegan a un capilar o a un vaso de menor calibre, muchas veces no pueden pasar y empiezan a acumularse y forman aquí un cuasitrombo, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? De aquí para acá ya no recibe oxígeno, ¿cierto? Y al no recibir oxígeno el tejido muere, ¿cierto? Y empiezan a producirse llagas, lesiones en estos pacientes, ¿cierto? Todo porque cambié un aminoácido de una de las en una de las dos cadenas que forman la hemoglobina. Un ácido glutámico que es polar cargado negativamente por una valina, ¿cierto? Que es un rol polar. ¿Sí? Fíjense lo importante que es esa secuencia. Y si yo conozco esta secuencia primaria, yo puedo conocer la vida media de la proteína, yo puedo inferir cuánto es la vida media de la proteína. ¿Sí? Entonces, lo más importante de toda la historia de las proteínas era identificar estructura primaria. ¿Sí? Y en eso se centró mucho los trabajos, ¿no? En identificar esa estructura primaria. Pero teníamos un lío, ¿cierto? Cuando nosotros ya conocíamos la estructura primaria, ahora ¿cómo se organiza esa estructura primaria? Y teníamos los enlaces pi y phi que decíamos que rotaban de acuerdo a las cadenas laterales. Entonces, ayer me preguntaba un compañero, pero de hoy que me dio volando, cuando uno hace un enlace peptídico, suponga que esto es un aminoácido y este es otro aminoácido y tienen las cadenas laterales, ¿cierto? Si yo tengo dos cadenas laterales que son cargadas positivamente, ellas tratan de separarse. Si tengo una cadena polar positiva y una cadena polar negativa, tratan de estar cerca. Si tengo una cadena polar y una no polar, se van a separar, ¿cierto? Pero esta también juega con la del lado de allá, ¿cierto? Y esta juega con la del lado de allá. Entonces empiezan a rotar los enlaces pi y phi, ¿cierto? Empiezan a rotar para tratar de acomodar las cadenas laterales, ¿cierto? Pero, ¿qué tanto podían rotar? ¿Y cuál era lo más frecuente de esa rotación? Entonces apareció este señor que no tiene tocayo, Ramachandran, ¿cierto? Haciendo un trabajito de eso. Entonces él se puso en el trabajo de coger los aminoácidos y empezar a hacer enlaces entre los